Nosotros somos la red de bioeconomía latinoamericana y del Caribe. Esta red de bioeconomía es un marco muy grande, es un marco muy general. En Colombia, hasta ahora, estamos construyendo la política de bioeconomía, pero hay países como Costa Rica, que ya tiene su política de bioeconomía, como Brasil, como Ecuador, y otros países europeos que también, pues, obviamente nos llevan, como Alemania, nos llevan años en el tema de la bioeconomía. Es un marco general. Nosotros somos 5 países: Colombia, México, Costa Rica, El Salvador y Ecuador, y esto se constituyó este año, en el 2020, el 22 de mayo, Día de la Biodiversidad. Tenemos unas organizaciones, miembros de cada país, que son las organizaciones pioneras, las organizaciones que iniciaron este proceso y que son las organizaciones motoras de cada uno de los países. Entonces, tenemos en Ecuador el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo, en El Salvador, FUNSAL PRODECE, que es quien representa precisamente Manuel Hernández, y en Costa Rica hay varias organizaciones que son exportadores de mariposas, productores de mariposas y también productores de otras especies como reptiles. En México tenemos una red gigantesca que es el Consejo Nacional de UMAS y Pines, y también la Asociación de Mujeres Productoras de la Ruralidad, el Centro de Investigaciones CIAS, y en Colombia nosotros, la red ABC, Agua, Biodiversidad y Clima, que tenemos una secretaría técnica desarrollada por 2 organizaciones, que es la Corporación ICEA y la Fundación SISUA. Somos los pioneros en Colombia. En Colombia también tenemos muchísimas otras organizaciones que son motoras de diferentes regiones de Colombia. Entonces, ahí ustedes están viendo unas de las organizaciones. La mayoría de nosotros somos organizaciones no gubernamentales, orgullosamente la sociedad civil, trabajando como siempre con las comunidades, y tenemos unos aliados estratégicos que en la red ABC se llama Nodo de Saberes, y ese nodo de saberes está constituido tanto por organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades de investigación, como lo es Coltri, como lo es ACCB y Guayacanal, pero también, muy importante para nosotros, esas alianzas con las entidades académicas, como es Uniminuto, como es la Manuela Beltrán, como es Unipaz, como es la Universidad de Santander, y universidades del nivel nacional, como son la Universidad Javeriana y algunas universidades como la EA. Bueno, lo primero que es importante identificar es cuál es esa diferencia entre esos diferentes conceptos que tenemos. La bioeconomía, que es la red de bioeconomía latinoamericana, se dedica a gestionar eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos, servicios de valor agregado que se basan en el conocimiento y en la innovación. Hay términos allí que obviamente para nosotros son supremamente claros, como es biodiversidad. O sea, especialmente en la academia nosotros tenemos claro qué es biodiversidad, y se basa en la gestión eficiente y sostenible de esa biodiversidad para el desarrollo. Pero tenemos un concepto que es biomasa, y pues no todos la tenemos clara. Entonces la biomasa es, biológicamente, la biomasa hace referencia a la masa de organismos vivientes que incluyen animales, plantas, microorganismos. De dichos organismos se pueden obtener insumos para la elaboración de productos y servicios. La biomasa se puede clasificar en biomasa natural o cultivada y biomasa residual. Entonces, mire que la bioeconomía la tenemos que dividir tanto desde el tema de la biodiversidad como el tema
de los microorganismos que pueden ser esa biomasa natural o cultivada o la biomasa residual. Y cuando hablamos de biocomercio, estamos hablando más de la biodiversidad que de la biomasa. Entonces, el biocomercio, y nuestro amigo de El Salvador se refirió al biocomercio que desarrollan en El Salvador, es el conjunto de actividades de recolección, producción y procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y hay otro concepto que me parece muy importante que ustedes lo conozcan, y es que, y yo me imagino que lo saben claramente, y es que en Colombia, cuando nos referimos a estos negocios a partir de la biomasa o a partir de la biodiversidad, nos referimos nosotros al programa nacional que tiene el Ministerio de Ambiente, que se llama Negocios Verdes. En el resto del planeta no le llamamos de esta manera. Solamente Colombia lo tiene como negocios verdes. El resto de los países lo tienen como bionegocios. Entonces, esos son como los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para hablar de la red de bioeconomía y por qué es tan importante la bioeconomía para Latinoamérica. Yo creo que lo primero que hay que decir es que los países latinoamericanos, especialmente, la mayoría de nosotros somos megadiversos. Megadiversos significa que tenemos muchísimas especies dentro de un mismo espacio, pero esa biodiversidad ha venido siendo diezmada poco a poco por varias causas. Por una de las causas, pues obviamente es un desarrollo insostenible, un desarrollo que no tiene en cuenta la sostenibilidad tanto social como ambiental de los territorios, sino que prima básicamente la obtención de recursos económicos. Ese creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestros países, y muchas de las razones de ese desarrollo lineal insostenible se basa en políticas de Estado, en las políticas que seguramente en su momento se dieron y que seguramente no se hicieron con el ánimo de terminar el planeta ni nada de eso, sino que seguramente en ese momento no teníamos la información suficiente. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia, hace más o menos unos 100 años, había una política agraria en la cual si usted iba a un territorio que era un territorio que supuestamente no había desarrollo, sino que se encontraban culturas ancestrales, usted podía llegar y podía talar y podía cercar y podía colocar ganado, y el Estado le daba a usted la propiedad de esos sitios, y era una política de Estado. O sea, no podemos culpar a las personas que en algún momento llegaron a territorios, hicieron eso, deforestaron y cercaron y metieron ganado. Fueron políticas equivocadas. En este momento, todo el mundo está pensando de forma totalmente diferente. La economía circular es uno de los principios o líneas transversales de lo que es la bioeconomía. Y por esa razón, obviamente debemos estar pensando en otro tipo de desarrollo económico en el cual pensemos en el bien común, pensemos en el desarrollo regenerativo, o sea que a partir de los bosques también pudiéramos tener un desarrollo económico para las comunidades que comparten el hábitat con nuestra biodiversidad. Entonces, a partir de este trabajo con estos 5 países, de organizaciones no gubernamentales como ustedes van a conocer y también de universidades, que están trabajando con las comunidades rurales, partió unas líneas de acción. La primera línea de acción es la gobernanza sobre nuestra biodiversidad y nuestra biodiversidad y nuestro capital natural, que es básicamente
capital natural y capital cultural, se refiere a todo el socioecosistema, ¿cierto? Donde hay un ecosistema, como son nuestros complejos cenagosos, pero también hay una gran cantidad de personas que están desarrollando actividades allí y no podemos desconocerlo. Entonces, en esa gobernanza sobre nuestro capital natural o sobre nuestra biodiversidad, debemos apoyar y concertar y agrupar, identificar y caracterizar cuáles son nuestros líderes o nuestros empresarios, nuestra capa de líderes rurales. Estos empresarios que trabajan con recursos naturales. La capa de instituciones de la ciencia y de la innovación son supremamente importantes porque la ciencia y la innovación usualmente ha sido desligada del territorio. O sea, muchas de las universidades estamos haciendo investigación que no obedece a las necesidades que tienen los territorios. Y eso es un problema que hay que solucionar para que, obviamente, las universidades trabajen de la mano con las comunidades rurales en sus necesidades de conocimiento. Y, obviamente, las instituciones públicas, nuestras corporaciones autónomas, nuestras autoridades ambientales, nuestras autoridades territoriales, también deben estar sentadas dentro de esta gobernanza y gobernabilidad de la biodiversidad, porque de ahí, de esa interacción entre estas tres capas, es donde se resultan las políticas locales y las políticas regionales que luego se pueden convertir en normas y en legislación. La otra línea de trabajo para nosotros muy fuerte es que les voy a poner el ejemplo solamente de Colombia. Colombia no tiene diseños curriculares con relación a la zoocría, ni zoocría de mariposas, que es una línea de la producción que es interesante en Colombia, ni para reptiles, ni para mamíferos, ni para aves, ni para ninguno. O sea, en este momento, hasta ahora, la red de bioeconomía latinoamericana y del Caribe está empezando a hacer aproximaciones con algunas entidades académicas con el fin de hacer diseños curriculares de este tipo para que, pues obviamente, tenemos ingenieros ambientales, tenemos veterinarios, tenemos zootecnistas, tenemos biólogos que no tienen un perfil de conservación y uso de la biodiversidad, sino única y exclusivamente de conservación. Y si seguimos en esa línea única y exclusivamente de conservación de la biodiversidad, pues seguramente muchas de las especies van a desaparecer porque no estamos produciendo nosotros lo que estamos consumiendo. En muchos territorios estamos consumiendo el venado, estamos consumiendo el chigüiro, el tinajo, la babilla y muchas otras especies las estamos consumiendo porque hace parte de nuestra cultura. Pero si no las producimos, entonces no va a haber un repoblamiento tan rápido como la extracción. Entonces van a desaparecer. También, obviamente, necesitamos línea base. No tenemos información suficiente de las especies promisorias, no solamente de fauna, sino de flora. Y hay un tema que para nosotros es muy importante. En este momento estamos en una pandemia que los investigadores están afirmando que es producto de la cercanía que tenemos con la fauna. Entonces, es muy importante que se haga un seguimiento a esas alertas tempranas que podemos tener para nuevas enfermedades emergentes como la del COVID. Otra línea que para nosotros es de vital importancia es el tema de normas, de leyes, de reglamentación y de regulación, porque por un lado tenemos las corporaciones autónomas que por ser autónomas pueden definir si se le da o no se le da licencia ambiental a una entidad que esté solicitando, por ejemplo, la zoocría de mariposas o la producción de alguna especie de flora. Ellos son la autoridad regional. Ellos son, si la especie no está en vía de extinción, quienes lo deben hacer son las corporaciones autónomas. Pero no tenemos
regulación suficiente en nuestros territorios, no tenemos protocolos de conservación y uso, no tenemos planes de manejo, guía para que, pues como no tenemos generación de competencias en estos sectores, pues al menos tengamos algunos elementos y algunas herramientas que le puedan dar a la autoridad ambiental para que puedan entregar y hacer seguimiento, obviamente, a la sostenibilidad de estos proyectos que tienen que ver con la biodiversidad. El siguiente es el tema de mercadeo y financiamiento. Nuestros microempresarios de negocios verdes de todo el país, que son alrededor de 1.140 microempresarios, muchos de ellos se quedan en colocar su proyecto en la ventanilla de la corporación, pero no reciben financiamiento de las corporaciones y de ninguna de las entidades. Es muy importante hacer alianzas con nuestros empresarios de otros países para que podamos desarrollar, primero, generación de conocimiento, pero segundo, alianzas comerciales y financieras. México, que nos lleva años luz en el tema de la producción en fauna, seguramente tiene nichos de mercado que pueden servir a estos empresarios de Colombia, de El Salvador, de Ecuador, para que puedan desarrollar mejor sus actividades. Y por último, tenemos la línea de comunicación, divulgación y educación, y por esa razón, en este momento, estamos diseñando una feria que va a ser de un año, realmente feria, y perdónenme los que saben de este tema, porque una feria es algo pequeñita, ¿cierto? Pero le decimos feria porque vamos a tener una vitrina donde podamos mostrar a estos empresarios que están trabajando en Latinoamérica en los temas del capital natural y de la bioeconomía, que podamos encontrarnos permanentemente con las autoridades, con los cooperantes internacionales, con los comercializadores y con la academia que está desarrollando investigaciones alrededor de estos productos para que nos ayudemos mutuamente, para que de forma colaborativa podamos sacar adelante estos microempresarios. Pues básicamente esa era la presentación que tenía para ustedes.